Hola, soy Vicky Cervera, psicóloga, y os he hecho este vídeo para acercaros un poco más a mi profesión, para explicaros en qué consiste y qué sucede cuando vamos a la consulta de un psicólogo. Para eso, en primer lugar, me voy a presentar yo y así rompo el hielo. Os quería contar cómo soy yo como psicóloga, o qué se puede esperar cuando se viene a la consulta de Vicky Cervera. Mi especialidad, como sabéis, es el deporte. También trabajo con psicología general, sobre todo con ansiedad, gestión del estrés y mindfulness. Entonces, bueno, lo que a mí me dicen cuando he recibido algún comentario sobre cómo trabajo, normalmente la palabra que más suelo escuchar es que soy muy cercana. ¿Qué significa eso? Imagino que por lo que me han dicho mis pacientes hasta el día de hoy, eso significa que suelo dar una confianza suficiente como para que la gente me cuente sus cosas sin tener muchos reparos. Además, eso yo lo noto en consulta, que es cierto que hasta el día de hoy he tenido bastante facilidad para poder hablar sobre todas las temáticas que han podido surgir en consulta de una manera muy cómoda y bastante fluida. Es cierto que eso depende también mucho de las características del paciente y que nosotros como profesionales tenemos que saber cómo conducir las sesiones dependiendo de esas características. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, hay personas que son más extrovertidas, entonces vienen y son como mucho más habladoras, más abiertas, tienen muchas ganas de hablar sobre su vida, y otras personas que tienen más reparos. ¿Qué es lo que me suelo encontrar cuando vienen por primera vez a consulta? Bueno, pues como os digo, depende mucho de cómo es el cliente o el paciente. Las características personales de cada uno nos hacen, pues eso, ¿no? Imprimirlo en cada cosa que hacemos, y no es una excepción el hecho de estar en una consulta, sobre todo porque muchas de esas personas tienen algún tipo de malestar cuando entran por la puerta. Así que nosotros, como psicólogos, lo que intentamos hacer es conducir las sesiones de la manera que más cómodo se vaya a sentir el cliente. Si es una persona más introvertida, mi forma de trabajar deberá ser más directiva. Yo tendré que intervenir más veces y guiar más esa primera entrevista. Si por el contrario la persona es más extrovertida y le apetece más hablar y contarme sus cosas, yo no tendré que intervenir tanto. Simplemente pues utilizaré las técnicas que tenemos los psicólogos, que son pues el parafrasear, o sea, repetir lo que ha dicho el paciente para que se dé cuenta de que estoy siguiendo el hilo de su conversación, asentir con la cabeza para que se sienta escuchado, o simplemente darle un resumen de lo que me ha dicho para que vea que me he enterado bien de lo que me estaba contando. Luego, respecto a vosotros, a las personas que acudís a consulta, lo que os podéis esperar al entrar en ella es, pues eso, una persona que os escuche con una escucha activa, que es justo lo que os acabo de contar, y que intente indagar en aquellas cosas que parezca que a primera vista que quizá os están causando algún malestar o alguna disfuncionalidad, o simplemente que podáis potenciar algo que vosotros quizá no os hayáis atrevido o no os habéis dado cuenta, porque muchas veces no coincide el motivo de consulta con lo que después surge en la consulta. Esto también es algo muy habitual. Lo que me encuentro muchas veces son personas pues, que están nerviosas, que tienen incertidumbre, que no saben qué va a pasar o qué significa ir a un psicólogo. Entonces, lo siguiente que os quiero contar son las características que tenemos que tener los profesionales de la psicología. Esas características pasan por las cosas que ya os podéis imaginar, por el poder saber escuchar, el tener también una mentalidad abierta para no juzgar a nadie, porque eso es algo que no puede pasar en la consulta, el hecho de acoger a la gente, dar confianza y mostrar esa empatía para que las personas se sientan cómodas. Eso caracteriza mucho a las profesiones que cuidan de otras personas, inclusive la nuestra, ¿no? La psicología. Y bueno, esas son las características generales. Yo recuerdo cuando iba a la universidad, las clases de un profesor que, bueno, tenía mucha audiencia ese profesor, era como un muy buen orador y bastante carismático, y él nos explicó en clase, entre otras cosas, cuáles eran las características que teníamos que tener para ser psicólogos, para ser buenos psicólogos. Y nos dijo una cosa que es muy importante a la hora de ejercer la profesión, que es que entrar a consultas de valientes, ¿no? Alguien que se enfrenta a sus problemas y que decide ir a un psicólogo y contarle sus intimidades, pues eso es un acto de valentía. Entonces nosotros tenemos que querer a esa persona solo por estar en nuestra consulta. Nos lo dijo así, con el verbo querer.
y tenemos que acoger a esa persona y tenerle un respeto y darle un valor solamente porque esté ahí con nosotros. Y eso es algo que yo vivo en el día a día y que practico y que es cierto que te otorga una visión muy buena para tratar a diferentes tipos de personas. Por último, quería contaros algo que escucho mucho por la calle y es que todos necesitamos ir al psicólogo. Bueno, en nuestro país sabéis que no hay una costumbre de acudir al psicólogo con regularidad. No es como ir al dentista o ir a la óptica. Es algo como muy excepcional. Y desde mi punto de vista como psicóloga, sí que os diría que no en todos los momentos de nuestra vida necesitamos ir a un psicólogo, pero sí que es cierto que nos vendría muy bien hacerlo alguna vez, en alguna ocasión. Sobre si tenemos un problema o alguna cosa excepcional que nos haya podido pasar, fantástico, pero si no, eh, para conocernos un poco mejor, para hablar de nuestras emociones con otra persona, con alguien completamente objetivo que no va a juzgarte y que te va a escuchar de una manera activa y que no te va a decir lo que tienes que hacer, sino que te va a intentar guiar y darte las herramientas necesarias para potenciar tus características positivas. Bueno, en resumen, este vídeo sirve más que nada para que sepáis qué es ir a un psicólogo y cómo nosotros tenemos que vivir esas sesiones individuales que damos en consulta. Un saludo.